Les recuerdo que estamos viendo el fruto del Espíritu y dijimos que la Biblia habla de un fruto, está esto en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23, es un fruto, ¿no es cierto?, que tiene todas estas características. Es la forma más correcta de verlo de forma analógica, porque de esa manera, ¿no es cierto?, vemos que este fruto, con estas distintas características, se va desarrollando paulatina y simultáneamente, ¿ya? Porque obviamente nosotros no podemos decir yo tengo harto fruto del gozo, pero tengo poca paz, ¿ya? No es ese el sentido que tiene esto, sino que es un todo que se va desarrollando, ¿ya? Y que va madurando en la vida del cristiano. Ahora bien, la clave de esto es que es exactamente esto lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando un hijo, una hija de Dios se pregunta cuál es la voluntad de Dios, a nuestra mente, y ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la enseñanza de los días domingos, tiende uno a perderse mucho en qué es lo que Dios quiere que haga, ¿no es cierto?, pensando en las actividades, pero esas cosas, ¿no es cierto?, son en segundo lugar o son secundarias o son consecuencias de lo más importante, que es lo que Dios quiere que sea. Y lo que Dios quiere que sea es lo más parecido a su Hijo Jesucristo. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la búsqueda diaria tuya y mía es el carácter de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros como actividad específica? Es una situación absolutamente desprendida de esto. Por eso es que muchas veces es el entusiasmo lo que embarga las actividades nuestras como cristianos y no necesariamente la mano de Dios o el deseo de Dios, ¿ya? Porque nosotros muchas veces decimos, yo quiero hacer para Dios esto, yo quiero construir esto para Dios, yo quiero ir a servirle a Dios en África, quiero servirle a Dios acá, quiero hacer esto, quiero... Y en el mejor de los casos eso nace de un corazón entusiasta y bien intencionado, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y estamos llenos de eso, estamos llenos de eso. Recuerden ustedes que para mí como pastor es muy importante que usted distinga el tiempo que estamos viviendo. Esto es un tiempo conflictivo, es un tiempo con características específicas descritas en la Biblia, porque cuando nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo, el terreno que estamos pisando, podemos entender también la generación a la cual pertenecemos, ¿no es cierto? Nosotros pertenecemos a una generación mimada, una generación que lo tiene todo, una generación que está satisfecha en muchos aspectos, prácticamente en todos los aspectos, pero con mucho vacío a nivel de lo que es el tema espiritual. Por eso es que muchas veces cuando se insta o se trabaja o se azuza, por usar un término más vulgar, la carne, ¿no es cierto?, con propuestas carnales, efectivamente eso termina muchas veces siendo realmente un arma peligrosa, ¿no es cierto? Porque todas las concepciones o las visiones proféticas normalmente son en función de lo que tú vas a hacer. El Señor tiene un gran ministerio para ti. Veo muchas multitudes que vas a tocar. Veo que vas a ser un músico esplendoroso. Yo veo que tú vas a ser un hombre de Dios. Yo veo que yo voy... Y entonces, una mente carnalota, ¿no es cierto?, que le digan una cosa de esa, sale totalmente deslumbrado con esa situación. No que Dios no te vaya a usar, de hecho Dios te está usando, aunque no te des cuenta. Pero lo más importante es la transformación. La transformación. Y eso es a lo que le hacemos el quite, no solamente en esta generación, sino que a lo largo de toda la historia del cristianismo, la transformación. ¿Cómo es que Dios verdaderamente va haciendo de nosotros realmente su carácter, su voluntad, moldeándola en nosotros? ¿Ya? Ahí está el milagro más grande de Dios en nuestra vida. Aparte del milagro de la salvación, el milagro más grande de Dios en nuestra vida es ver esculpido su carácter en el nuestro, en nuestra vida. En que tú y yo nos damos cuenta verdaderamente que la mano de Dios milagrosamente ha provocado un fruto o ha hecho que el fruto comience a brotar en sus distintas características, Todo lo demás Satanás lo puede imitar y de hecho lo puede hacer mucho mejor. Ustedes saben, yo siempre les digo, Satanás tiene mejores músicos que las iglesias, tiene mejores predicadores que las iglesias, y cuando es eso lo que tiene a una persona en la iglesia,
es complicado porque en definitiva, o no es lo correcto, porque en definitiva lo que tiene que estar proveyéndose es efectivamente la transformación de nosotros. Eso es, hermano, es sencillo y difícil por supuesto a la vez. Es sencillo porque es claro lo que Dios quiere de nosotros. Es claro lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Santidad. Ser santo porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Acercarse al carácter de Cristo. ¿Vas a tener tú y yo alguna vez el carácter 100% de Cristo? Imposible. Pero lo más importante es el esfuerzo diario de vida. Por eso es que la santificación es un proceso que demanda energía, demanda inversión de tiempo, demanda, como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, un sacrificio. Él dice, todos los días yo castigo mi cuerpo. No como la flagelación del catolicismo romano, sino que castigar su cuerpo en el sentido de no darle el gusto a los apetitos naturales que van a venir en nuestra carne. ¿No es cierto? Alguien puede decir, yo castigo mi cuerpo porque a pesar de que tengo sueño, pero sé que tengo que levantarme, sé que esto, y eso a la larga, en la fidelidad, se va a producir el fruto. Se va a producir el fruto. ¿Ya? Entonces, esta introducción o este preámbulo es necesario hacerlo cada vez porque lo que estamos estudiando es justamente lo que tiene que aparecer en nuestra vida. Los cristianos vamos a ser conocidos por los frutos, no por los dones. ¿Ya? No por los dones. Por eso es tan importante entender esto y estudiar cada uno de nosotros los dones espirituales. Tú puedes recibir una orientación mía y todo lo demás. Pero yo no te voy a decir qué don tienes, porque cuando se hace la cuestión así, en un ambiente carnalote, salen profetas, echadores de demonios, Moisés, Elías. ¿Por qué? Porque la carne está deseosa de ese protagonismo. Y lo que Dios quiere es que nos ser transformado para poder ser usado. Todo lo que tú hagas verdaderamente en el nombre del Señor va a cumplir la palabra. Donde tú pongas el pie, se van a abrir las aguas. Los demonios van a temblar y la luz va a aparecer. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Tú lo vas a ver claramente. Claramente. No vas a ver los chamucos físicamente, vas a ver, ¿no es cierto?, los enchamucados y la gente esto, y vas a verlo perfectamente. Y no porque eres un súper, sino porque verdaderamente estás y estamos dando estas características del fruto espiritual. Lo que corresponde hoy día es la templanza. ¿Qué entienden o qué entendemos por templanza en términos generales? Es sinónimo de templanza, dominio propio, lo pueden encontrar en sus Biblias como dominio propio, en algunas versiones también como moderación, ¿no es cierto? ¿Qué es? Controlar. Controlar, ¿ya? ¿Qué es el dominio? Como equilibrio en todas las cosas. ¿Ya? Equilibrio, también está bien. Cuando nos encontramos frente a la tentación, tenemos que tener templanza. Templanza, ¿ya? Como prudencia. Una actitud, sí. Ajá. Prudencia. Prudencia. Esa es la otra palabra que también se usa como sinónimo, prudencia o prudente. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Bueno, efectivamente todo aquello que han dicho es parte de lo que la Biblia define como dominio propio. Ahora, la palabra en el griego es eukrateia. Difícil, ¿eh? En términos genéricos significa dominio propio, o se traduce también como dominio propio, pero es poder bajo control. Eso es lo que genéricamente significa el dominio propio. Poder bajo control. ¿Ya? En el fondo, chilenizando las cosas, es el poder del Espíritu Santo manteniendo bajo control a la bestia que tenemos adentro cada uno de nosotros. ¿Ya? Con el respeto que me merecen las bestias. ¿Ya? Eso es el dominio propio. Si tú y yo no reconocemos que hay un monstruo, no solamente que se refleja en la cara, sino que un monstruo dentro de nosotros que quiere hacer que quiere hacer lo que él quiere, y aunque se vista con ropas religiosas o lo que sea, pero tú y yo convivimos con un monstruo y con la naturaleza de Dios en la persona del Espíritu Santo.
Y esa es la verdadera lucha espiritual. La lucha espiritual no está fuera de nosotros, la lucha espiritual está dentro de nosotros. Esa naturaleza espiritual que es la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, la persona del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a vivir en ti? Esa es la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo que está, ¿no es cierto?, luchando, y nosotros tenemos que darle, ¿qué cosa? La pasada. Lo único que podemos hacer nosotros es darle la pasada o ponernos delante e impedir que Él trabaje. No es con nuestra fuerza, es su fuerza. Pero ¿dónde está mi trabajo? En hacerme un lado y que Él trabaje. ¿Y cómo se expresa eso en términos concretos? En que yo obedezco lo que Dios me dice, ¿no es cierto? En que empiezo a bajar los brazos, en que empiezo a dejar de... Pero es que... Empiezo a bajar los brazos y empiezo a dejar que el Espíritu Santo... Recuerden ustedes, hay una escena magnífica, magnífica desde el punto de vista de lo que significa el epítome de la mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Sanedrín, paradito, ¿no es cierto?, ahí, encadenado seguramente, y empiezan a pasar los testigos falsos, y empiezan a decir cosas falsas de Jesús una y otra vez. No está especificado cuánto tiempo fue, pero se supone que fueron un par de horas o varias horas, ¿ya? A tal punto que el sumo sacerdote se baja para instigar en algo a Jesús, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, tú no respondes nada a esto. Y Jesús no responde nada. ¿Por qué no respondía nada? Porque si Jesús hubiese respondido algo, lo único que le habría tenido que decir al sumo sacerdote, ¿qué quieres que responda? Si son todas mentiras. Si son todas mentiras. Porque él estaba encomendando su alma al que puede librarlo de la muerte, que es Dios. ¿Ya? Entonces, vemos eso, el poder de Dios, completamente bajo control. Jesucristo, todo su poder, él dice que siendo en forma de Dios o siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo aquello, ¿no es cierto? Y se sujetó también a la fuerza, al poder de Dios, ¿no es cierto?, para darle ese dominio propio de enfrentar todas estas circunstancias complicadas, terribles que vivió. La definición bíblica ahora es virtud espiritual que modera y canaliza los apetitos naturales del cristiano o la cristiana, del hijo o la hija de Dios. ¿Ya? Se traduce sobriedad, prudencia. No es una mera actitud, aunque demanda una actitud, pero no es solamente una actitud, sino que es un fruto. La diferencia entre una actitud y un fruto, ¿no es cierto?, es que el trabajo nos va generando una actitud, pero esa actitud se va transformando en un hábito y ese hábito se transforma en un fruto. Entonces se hace algo permanente, no algo, ¿no es cierto?, al revés, esporádico, ¿ya?, o bajo ciertas circunstancias, sino que es permanente. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros como seres humanos estamos llenos de apetitos carnales. Cuando me refiero a apetitos carnales me estoy refiriendo a todo aquello que va en contra de nuestra naturaleza espiritual. Todos son, pero este es un fruto o un aspecto clave del fruto del Espíritu. Si hay algo difícil en la vida de un ser humano, en términos generales, es ser equilibrado. Si hay algo que es también difícil en la vida espiritual como un hijo de Dios, es ser equilibrado, que es otra de las palabras que se usa para el dominio propio. Tener dominio propio, ser prudente, no significa ser tibio. No significa no tener convicciones. Finalmente la gente tibia dice, oye, pero es que esa persona es súper tranquila. No, a lo mejor esa persona es súper cobarde porque no tiene ninguna convicción. No quiere tener problema ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni con nadie. ¿Ya? Porque los cristianos vamos a tener problemas con las personas. Las primeras personas con las que vamos a tener problemas son las de nuestra propia casa. La Biblia lo dice. ¿Ya? Lo que no significa que somos contenciosos, porque el solo hecho de estar en la verdad y hablar la verdad, ¿no es cierto?, y afirmar la verdad como una convicción, va a generar inmediatamente conflicto. Por lo tanto, el dominio propio no es falta de convicción, no es tibieza, ¿no es cierto?,
sino que es justamente poder bajo control y una forma sobrenatural de que nuestros apetitos naturales son contenidos, ¿no es cierto? ¿Quién no se acuerda de la primera vez que a lo mejor le compartió el Evangelio a su familia? Llegó, ¿no es cierto? Pucha, ¿sabes qué le quiero contar? Que realmente me pasó algo súper grande, espectacular, recibí al Señor Jesucristo, quiero compartirles del Señor, porque la verdad que, te hiciste canuto, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo que el catolicismo, pero hoy te cambiaste de este, no, no me cambié de esto. Y empieza, y después, ¿y qué? Ignorante miércoles, cuando te estés quemando en el infierno te vas a acordar de todo lo que te dije. ¿No es cierto? Si es que se atrevieron a compartir con su familia. O sea, de alguna manera tenemos un deseo en nuestro corazón, pero no tenemos dominio propio. Porque el dominio propio no es tibieza, pero no es ser justamente controlado por esos apetitos que habitualmente gobiernan nuestras discusiones, ¿no es cierto? Y a todo nivel. Dense una vuelta por el canal del TV del Senado o de la Cámara de Diputados. Nuestro honorable, ¿no es cierto? Jamás hay un aspecto de dominio propio, sino que es un descalificarse el uno al otro, pero yo le tengo bronca a los políticos, pareciera, pero y eso no es que no se pueda llevar una discusión, no, el dominio propio es la capacidad de que el Señor, por medio del Espíritu Santo, controle nuestra impulsividad humana, que no significa, Jesús era inmensamente apasionado por nosotros, es inmensamente apasionado por nosotros, dice que de tal manera nos amó que se entregó por nosotros. Dígame si eso no es pasión. Pero no era un caballo desbocado. ¿Ya? Entonces, el control, el dominio propio que el Espíritu Santo va ejerciendo en la vida de nosotros a medida que va realizando el trabajo. Nadie tiene dominio propio al año siguiente o al mes siguiente. Es un proceso, obviamente, de toda la vida, pero que va mostrándose, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida a medida que pasa el tiempo. ¿No es cierto? El dominio propio te va a ir dando la posibilidad, como muchas veces lo hemos visto y lo hemos enseñado, de decir hay cosas que vale la pena enfrentar y otras cosas que no vale la pena enfrentar. Pero cuando uno no tenía dominio propio, quiere aclarar todo. Oye, supe que el otro día, hay cosas que tienen que... Cuando las cosas traigan un perjuicio que no sea mi propia honra o mi propia cuestión o que no tenga que ver conmigo, deja Dios. Cuando Jesús pareciese que hubiese perdido el dominio propio, que no lo perdió, porque si lo hubiese perdido habría cometido pecado, y si cometió pecado, su muerte en la cruz no nos salvó. Cuando Jesús vio que ofendían el templo de Dios, no a él, agarró a palo, ¿no es cierto?, los anaqueles, los cambistas. Pero cuando lo ofendieron a él, porque Jesús no está preocupado de su prestigio, está preocupado de la obra. ¿Ya? A veces nosotros reaccionamos inmensamente ofendidos cuando es nuestro prestigio el ofendido, pero no reaccionamos con la misma intensidad cuando es la obra la ofendida o la dañada. Entonces, dominio propio. ¿Ok? Vamos a los versículos. Es un llamado permanente al hijo, la hija de Dios. Un llamado permanente a la hija, el hijo de Dios. Llamado al dominio propio. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 5:6. ¿Quién lo tiene? Ya. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, ¿no es cierto? Sino que velemos y seamos sobrios. Si nosotros somos como caballos desbocados, vamos a pasar por alto muchas cosas que en las cuales debiéramos enfocar, ¿no es cierto? Y vamos a enfocar cosas que no debiéramos hacer, ¿ya?
La persona que está velando, que está orando, que es prudente, ¿no es cierto?, que es sobria, es efectivamente la que tiene la capacidad de discernir, porque está en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Entonces, de esa manera puedo discernir conforme a la voluntad de Dios. Según de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Imagínate el encargo que le hace Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Primero que nada, sé sobrio en todo. Antes de hacer la obra de evangelista, no le dice haz obra de evangelista y sé sobrio, sino que sé sobrio, ¿no es cierto? Hay fruto de dominio propio en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener que soportar aflicciones, vas a tener que soportar situaciones complicadas, difíciles, ¿no es cierto?, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, tengo que tener dominio propio. Porque si me pasa algo, no es cierto, ya sabes que no voy más, ya no hago esto, no. ¿Entiendes? Cuando estamos gobernados por las emociones. Entonces, cuando estamos gobernados realmente por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a consolar y también nos va a capacitar. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No es cierto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra vez, discernimiento. Sed sobrio. ¿Ya? Esperando. Esperando en Dios. No es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Ya? Es activa porque estamos en oración, estamos buscando justamente el fruto, que el fruto se desarrolle, que las virtudes del fruto espiritual se expresen en nuestra vida, y la forma en cómo se van a expresar es bajo presión. Es bajo presión. ¿Ya? No hay otra manera en que nosotros podamos saber cómo el Señor nos está dando, ¿no es cierto?, amor sin que nos someta a una instancia donde bajo presión eso tenga que salir. Paciencia, benignidad, dominio propio. ¿Ya? Dominio propio. Son cosas que nos van a sacar o van a buscar sacarnos justamente de ese centro de equilibrio. Si nosotros no estamos, ¿no es cierto?, apercibidos de esto, vamos a actuar emocional o visceralmente, y es la peor forma. No hay cosa más engañosa para el ser humano que su propio corazón. No hay cosa más engañosa, corrompida, que el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, recuerden que el mundo dice todas estas tonteras, no sé, por los opuestos se atraen, lo que dicta tu corazón, son todas babosadas salidas del infierno. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Ya? Con la voluntad de Dios. Entonces, 1 de Pedro 5:8. 4:7. ¿Quién lo tiene? Yo, Ya. más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya. Otra vez, Nicolás. Más el fin de todas las cosas se acerca. Pausa. Nosotros estamos 2000 años o más cerca de ese fin. ¿Ya? Y dice que una de las cosas que tengo que buscar que el Espíritu Santo produzca en mí es justamente esa sobriedad para ver y leer el tiempo que estoy viviendo. Jesús le dijo a los judíos: ustedes, hipócritas, son capaces de leer la climatología, pero no son capaces, ¿no es cierto?, de las señales que están escritas en la Biblia, que todos los días besuquean y ante la cual se postran. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, velad en oración. ¿Ya? Entonces, el cristiano siempre tiene un llamado a la sobriedad, al dominio propio. En eso tengo que dedicar mi vida, mi tiempo devocional. Señor, examíname. Estas áreas. Me probaste y fallé. Perdón, Señor. Dame más. Señor,
esto, y lucha, y eso. Ya a esta altura nosotros tenemos que saber que la oración nuestra no puede ser la oración tipo idólatra, porque la gente está acostumbrada religiosamente a una oración idólatra. Señor, dame esto, por favor, que me salga esto, por favor, tú mueve esto, Señor, y esto, Señor, tú sabes, Señor, que se muera para que me den esto, y yo acá, y así, ¿no es cierto, Señor? Y bueno, tú llévate luego a mi abuela para que saque la herencia, y puras cosas para mí, que me salga esto, que mi niño esté bien. O sea, no nos preocupa de nada más, que mi carpa esté siempre bien. Y no es eso el propósito del tiempo devocional. El tiempo devocional es para buscar a Dios, por eso es un tiempo personal. ¿Por qué? Porque es algo entre nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso y mi naturaleza caída. Examíname. Ahí, Señor, esas raíces de amargura, esa falta de dominio propio, trae a mi mente todas aquellas cosas donde he fallado y te va a dar una tristeza en tu corazón, pero va a ser una tristeza para vida, no una tristeza para muerte. ¿Ya? Porque es un arrepentimiento genuino con el deseo de ser transformado. No solamente un remordimiento, sino que verdaderamente deseo ser transformado. Y Dios va a ponerme en otras condiciones, en otras situaciones, y va a poner tranquilidad en mi corazón, pero me va a probar otra vez. Porque el propósito más grande de Dios con nosotros es nuestra transformación. Nuestra transformación. El propósito más grande de Dios para ti y para mí no es que seamos felices, que cumplamos todos nuestros sueños, que seamos autorrealizados. No, el propósito de Dios es preparar tu alma, tu espíritu, mi alma, mi espíritu, para la eternidad. Para la eternidad. Y el Señor dice, en este tránsito terrenal, todo lo que tú necesites, no te preocupes, yo te lo voy a dar. Los judíos caminaron 40 años y no necesitaron cambiar ni de zapatos, ni de ropa, ni de nada. ¿Ya? Él les proveyó lo que necesitaban. A nosotros nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Es tanta la provisión que uno tiene que luchar contra la obesidad en esta cuestión. ¿Ya? Es tanta la entretención que uno tiene que luchar contra la cantidad de cuestiones que hay para entretenerse. Es tanta la comodidad que tenemos que luchar. Pucha, voy a dejar el auto ahora para empezar a caminar un poco. O sea, estamos hasta aquí. ¿Ya? Por eso es que cuando entonces te empiezan a decir, oye, Dios quiere para ti esto, lo que estamos haciendo es incitar más todavía a esa carne satisfecha, pero que nunca va a ser suficiente. Dice la Biblia, el ojo nunca se cansa de mirar. ¿No es cierto? Un hombre puede ver desfilar delante suyo 500, como le dice Alducin, encueratrices, pero nunca va a ser suficiente. Salomón tuvo 1000, nunca va a ser suficiente, hasta que el Señor tenga en nosotros el dominio propio desarrollado. Que ya alcanzó esta cosa, pero ya después de un tiempo, ¿ya? Entonces, a todos nos pasa. Yo el domingo vi el diario por la parte de atrás y vi la camioneta, el modelo 2013. Y chuta, qué bonito, puta, pues aguanta un año. Inmediatamente tengo que cachetearme y meter la cabeza bajo el agua y pegarme y todas las cuestiones, porque ¿cómo se te ocurre? Y perdón, Señor, a todos se nos va la cuestión. ¿Cuándo voy a estar conforme? Antes andaba con mi chatarrita de año 1998, estaba feliz, después esto fue ya lo sublime. Pero ahora, y le estoy contando experiencia porque a lo mejor es a mí nomás que me pasa, pero es porque es la realidad de las cosas. Pero si tú no reaccionas, y le doy gracias al Señor, ¿no es cierto? Que uno reaccione y se cachetea y pide perdón al tiro. Al tiro cae de rodillas y dice, perdóname, Señor. De verdad, de verdad. Pero si no hay dominio propio, uno deja llevar la cuestión. Deja llevar la cosa a tal punto que va a calegar y dice, ¿en cuánto me reciben la camioneta? ¿Cachai? Entonces, cuidado con eso. Llamado a la sobriedad. Ejemplos. Génesis 41:33 nos habla de un ejemplo maravilloso de nuestro hermano José. Los que no saben la historia de José, léanla en Génesis porque es terriblemente difícil para él, pero hermosa en el sentido de cómo Dios
transforma a este jovencito en un hombre que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, tenía en su vida el sello del dominio propio. José fue tentado sexualmente, ¿no es cierto? Él trabajaba solo en la casa de su amo Potifar, y la esposa de Potifar le tenía ganas a José, y varias veces le hizo la encerrona y esta cosa acá, y él tuvo dominio propio frente a eso. ¿Ya? Tuvo dominio propio cuando estuvo en la cárcel, tuvo dominio propio cuando lo pusieron, ¿no es cierto?, como el principal de Egipto. Entre paréntesis, los historiadores seculares, no bíblicos, los historiadores seculares sitúan la época de José como la mejor época de toda la historia de Egipto. Y Egipto es uno de los pueblos más antiguos del planeta. Por mucho tiempo se creyó que eran los más antiguos, hasta que se descubrió lo que la Biblia afirmaba de siempre, que los pueblos mesopotámicos son los más antiguos. ¿Ya? Pero estamos hablando de una cultura antiquísima. Pero sin embargo la época de mayor esplendor fue cuando un judío, guiado por Dios, era ministro de Economía. Hubo la mayor equidad, la mayor igualdad, ¿no es cierto?, la mayor abundancia en circunstancias que alrededor del mundo estaba la tendalá. ¿Ya? Entonces eso también es importante considerar. Dominio propio, ¿no es cierto?, ministro de Economía. No como los ministros políticos en general, ¿no es cierto?, que llegan, son senadores, tienen su casita ahí en la Sindempar, bonita, ampliadita, preciosa, todo, pero resulta que después de 2 años de senador, tiene una casa de 10.000 UF, po. Y terrenos por aquí, ¿cómo es eso? ¿Y con un sueldo de 4 millones de pesos? ¿O de 3 millones de pesos? ¿Qué empezó a pasar? Corrupción, corrupción, corrupción. No hay dominio propio. O sea, ven, y empieza esto. Cuando uno lee, por ejemplo, proyecto ampliación, colegio, 5.400 millones de pesos, está por lo bajo, así, llevados para allá, para acá, para allá, para acá, el que mueve camiones, todo el mundo. José pescó eso, ¿no es cierto?, y lo llevó a una instancia pulcra, pura, a tal punto que Egipto no solamente resistió la peor hambruna del Medio Oriente, que la historia también registra, sino que además fue capaz de abastecer a todo el Medio Oriente. Entre esos, sus propios hermanos, que llegaron sin saber, ¿no es cierto?, delante de su presencia. Tuvo dominio propio para no desquitarse de ellos por lo que le habían hecho. Entonces, dominio propio, dominio propio. ¿Qué significa eso? Poder bajo control. Imagínate, él tenía todo el poder en ese momento como gobernador de Egipto. Entonces, tenía las razones, tenía los medios y no tenía que rendirle cuenta a nadie. Sin embargo, no lo hizo. ¿Ya? Génesis 41:33 dice: Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Imagínate, de toda la gente que podía rodear al faraón, no había nadie. Encontró en José un hebreo, ex esclavo, ¿no es cierto?, esta sabiduría y esta prudencia. Daniel es otro ejemplo maravilloso de este dominio propio, de alguien que llega a instancias tan, y ahí es cuando se ve que es la mano de Dios que lo puso ahí, instancias tan relevantes, no de un país, sino que de reinos. Nosotros no tenemos la concepción de reinos en nuestra mente, porque obviamente hemos vivido siempre en sistemas gubernamentales de las características que tenemos hoy día, prácticamente todo nuestro tiempo. Pero cuando hablamos de reino, hablamos de otro tipo de dispensación política, si se quiere decir, ¿no es cierto? O sea, totalmente distinto. Daniel 2.14 nos dice claramente una característica de Daniel en esta escena, donde Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a llamar a la Yolanda Sultana, a todos los tarotistas que tenía a su alrededor, y ninguno le interpretó el sueño. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Despídelo. Mátalo a todos. Incluía ahí a Daniel, que estaba entrenándose, ¿no es cierto?, como sabio en ese instante. ¿Cómo reacciona Daniel?
sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ya. Él dice que habló sabia y prudentemente. No se dejó gobernar por las emociones, por el miedo, por la desesperación. ¿Me entienden? Entonces, ¿y eso implica qué? ¿Cuál es la característica de Daniel? Al igual que la de José, su comunión personal con el Señor. Estamos viendo fruto de dominio propio en dos personajes bíblicos. ¿Ya? Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya. Entonces, prudente. Dice como serpiente. Nosotros tenemos siempre una asociación negativa con la serpiente. Pero aquí Dios hace una analogía con una característica que tiene la serpiente, ¿no es cierto? Que las serpientes no atacan inmediatamente. Recuerden eso, ¿no es cierto? Que a veces los animales se acercan, le pegan con las patitas y hasta creen que está muerta. Empiezan a juguetear hasta que llega el momento y la serpiente... O sea, ¿qué es lo que está sacando en esa conclusión? La prudencia. Porque nos van a pegar muchos empujones, nos van a incitar a muchas cosas y nosotros vamos a tender normalmente a reaccionar inmediatamente. Entonces, prudente, prudente. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya, por supuesto que este sello del dominio propio, de la prudencia, ¿no es cierto?, es algo que es transversal a todos nosotros como cristianos. Pero por sobre todas las cosas también a quienes de alguna manera Dios en su soberanía, ¿no es cierto?, en su soberana voluntad ha puesto como dirigente. Recuerde que la palabra episcopos, que es la palabra obispo, es dirigente. ¿Ya? No es un cargo, sino que es una función o un ministerio, mejor dicho. Entonces, dice que una de las características es que tiene que ser prudente, ¿ya? Con dominio propio. Y dejamos para el final esto, porque todo lo que vimos anteriormente, por supuesto que tiene una aplicación y son más bien, en su gran mayoría, ejemplos históricos ante situaciones que probablemente nosotros no vamos a vivir, no nos va a perseguir Nabucodonosor, ni nos va a salir a matar a alguien, ¿no es cierto? Pero sí hay un área del dominio propio que tiene que ver con nuestra lengua. Y esto, hermano, es fundamental porque esto todos, absolutamente todos, en esta iglesia y en todas las iglesias, es un mal endémico que debemos permanentemente combatir. Permanentemente combatir. Y esto es la razón por la cual dejé al final, y el pasaje está completo para que lo leamos y entendamos, ¿no es cierto?, la seriedad del asunto. ¿Leo? Bueno. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no se obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Pausa. ¿Puedes repetir los versículos donde un fuego maldad? 6, Sí. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pausa. Eso es tu lengua y mi lengua. Por eso estamos hablando del dominio propio. Tu lengua y mi lengua es así. Es así. Ay, pero si yo no... Es así. Pero no me vaya a comparar con... Es así. Es así. Es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. ¿Ya? Continúo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. De nuevo, por favor, eso. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Tanto mi cuerpo como el cuerpo. ¿Ya? Por eso es que necesitamos dominio propio. Dominio propio, que el Espíritu Santo tome control de mi lengua, porque reconozco delante de Dios que mi lengua es un mundo de maldad. Mi naturaleza, ¿no es cierto?, hace que esta lengua realmente incendie un bosque. Y en el bosque hay conejitos, hay ardillitas, hay plantitas, todo muere. Y dice que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué inflamada? Por el infierno. Por el infierno. ¿Otra vez? ¿Por qué inflamada? Por el infierno. No olviden nunca eso. Esto es lo que no hay que olvidar, po. Mientras yo no reconozca eso y luche todos los días personalmente, en mi tiempo personal con Dios, para que Él tenga dominio propio sobre mi lengua, entonces voy a estar a expensas de lo que es la naturaleza de mi lengua, de mi hablar. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ¿Otra ella- vez esa parte? Perdón. ¿Otra vez? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Si tú o yo decimos, ya, esta es la última vez que digo esta cuestión, ya no. Esta es la última vez que me pego esta pelada, ya. No, lo voy a volver a hacer. Tienes que ir sobre tus rodillas, sobre tus rodillas. Ningún ser humano es capaz de dominar su lengua. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo, porque necesita mi lengua, es tan maligna que necesita un poder sobrenatural para controlarla. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Gloria, Señor. Y termina de este gallo, puta. 30 segundos después de haber levantado las manos y haber adorado. De una misma boca proceden la bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí está. Esto no debe ser así. Si somos hijos de Dios, esto no debe ser así. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esto no debe ser así. Tengo que luchar. Dar la buena batalla de la fe ahí. Con ese solo enfoque y ese solo versículo, tenemos de aquí hasta que nos muramos. No necesitamos buscar libro devocional, el devocional del artista, el devocional del futbolista, el devocional del surfista, el devocional de el devocional de la enfermera, el devocional del médico, el devocional del... No, con ese versículo, con ese pasaje. Tienes para entretenerte de aquí hasta que el Señor te llama a su presencia. ¿Cierto? Sí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ya.
¿no es cierto? Entonces dice claramente, ahí está nuestro problema, o un gran problema en nosotros, que nadie puede desconocer. El apóstol Pablo parte diciendo, todos ofendemos muchas veces. El que no lo hace así está mintiendo. O, casi en un tono sarcástico, dice, es un varón perfecto que ha logrado prácticamente, ¿no es cierto?, tocar el cielo. ¿Ya? Y comienza a desarrollar esto, que es justamente lo que nosotros tenemos que pedir al Señor día a día, día a día. Verdaderamente podemos hacer muchísimo daño con nuestra lengua y creo que todos nosotros podemos tener una experiencia, ya sea incendiando un bosque o estando dentro del bosque cuando lo incendiaron. ¿Ya? Pero esta cosa siempre es rotativa, o sea, un día estamos incendiando y otro día estamos dentro del bosque. ¿Ya? Entonces, el tema, y me quedo con el versículo después de todo lo duro que puede ser ese versículo, pero crudamente real, con lo que dice Pablo, esto no tiene por qué ser así. Porque hoy día para eso es que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Y si cada uno de nosotros, realmente en su tiempo personal, en el tiempo en el que el Señor construye su carácter en nosotros, ¿no es cierto? Ese tiempo de intimidad, estamos verdaderamente siendo moldeados y nuestro fruto espiritual o el fruto espiritual en nosotros comienza a sus virtudes a florecer. Y va a florecer esto. Aprender a hablar lo que tenemos que hablar, aprender a tener dominio propio sobre nuestras palabras, aprender a tener dominio propio sobre nuestras expresiones, nuestras declaraciones, nuestros dichos, sobre todo eso, sobre todas esas cosas. Si no tenemos ese control del Espíritu Santo, vamos permanentemente a estar cayendo nosotros en una trampa o haciendo caer en otros en otra. ¿Ya? Y todos nosotros aquí no hay nadie que se libre de eso, nadie en esta iglesia, nadie en ninguna iglesia, nadie en ninguna parte, Pero el Señor hoy día nos da a nosotros, primero que nada, la conciencia de poder reconocer mi condición. Cuando uno reconoce su condición, y no es para que se haga el lastimoso, ni que yo soy basura, hermano, con un sentido telenovelesco la cosa, va a tener la dirección de Dios justamente. Eso es lo que hace maravilloso a Dios en nosotros, el milagro de poder ver su mano en cada una de estas áreas, Y yo siempre hago eso, un llamado a todos nosotros, a mi propia vida, porque por supuesto que pasa primero por mí, y yo he ofendido a gente, a mucha gente, y sin duda alguna he pelado gente, ¿no es cierto? Y que le puedo poner el nombre del que yo quiera, ¿no es cierto?, que hace impresiones. Y estoy consciente de que también me han pelado. Entonces, ¿me entiende? Con razón, sin razón, con una medida, con otra medida. El punto es que tenemos que asegurarnos de hacer viva esa palabra. Esto no tiene que ser así, pero tiene que partir por mí. Tiene que partir por mí, tiene que partir por ti de manera individual. Buscar a Dios. Antes de que piensen, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de esto, de confronto. Porque mira, se van a decir cosas de nosotros, pero olvídate, a mí me han casado, me han descasado, me han divorciado, me han enriquecido, me han empobrecido, porque algunas veces aparecía como dueño de la casa del lado, otras veces no aparecía como dueño de la casa del lado, ¿no es cierto? Algunas veces, incluso este último tiempo, aparecí como dueño de un auto deportivo que se estaciona aquí al frente, ¿no es cierto? Y se estaciona justamente en ese lado por la arena que está puesta ahí. Pero ¿de dónde saca eso la gente? No sé, pero va a salir. Pero si tú vas a andar tratando de cazar cada una de esas cosas, sigue el ejemplo de Jesús. Hay cosas que vale la pena cuando son en perjuicio de la iglesia, pero cuando tiene que ver con nosotros, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si no, vamos a perder tiempo, no vamos a ser viejos. Y esto no se va a acabar. Se va a acabar el día en que, ni siquiera cuando te cortes la lengua, porque el día que nos muramos y nos vayamos a la presencia del Señor y tengamos cuerpos glorificados, vamos a tener lenguas glorificadas. Vamos a hablar más estupideces, más sandeces, no va a existir eso. Imagínate, no sabemos lo que es eso nosotros, no sabemos, no tenemos idea. Pero para eso nos está preparando el Señor. ¿Y cómo nos está preparando? Entrenando justamente aquí en el barro. Lo que siempre he dicho yo, mientras los futbolistas profesionales los entrenen en alfombras de pasto, en esta cuestión que les cuidan hasta la temperatura del agua, llévenlo a entrenar a los arenales, que saquen fuerza de verdad y después van a jugar en cualquier potrero y lo van a encontrar precioso. Entonces,
Dios nos está entrenando en un potrero, en un potrero. Un día vamos a llegar a esa Canaán celestial donde ya no va a haber nada de eso. Pero ¿cómo es que nos estamos preparando? Justamente luchando contra eso. Contra eso. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Controles. Jaimito. Bueno, aparte, muy agradecido de tener esta experiencia nueva, soy nuevo. Pero, ¿cómo uno como cristiano va desarrollando esta capacidad, como también si uno puede decir la misericordia con el hermano, cómo uno lo puede dar fruto de esto, cómo uno puede ser fuerte antes, porque es súper fácil, yo siempre he visto que es súper fácil decir, no, pongo mi otra mejilla, me paro y no, pues uno el tiro es medio confiado, es orgulloso. ¿Cómo yo me puedo nutrir con esto? ¿Leyendo la palabra o simplemente comunicándome con Dios? Claro, están por así decir las disciplinas espirituales, pero lo más importante es justamente la convivencia con el rebaño, porque es ahí donde aplicamos las cosas. ¿Entendí? Claro, la convivencia con el rebaño. Por eso es que la orden del Señor es no dejen de estar juntos, porque es re fácil, o sea, todo aquel que te diga, oye, tengo una vida espiritual, pero ni te digo, en mi casa, pero entre las 8 y las 9 sí yo floto, porque mi relación con el Señor es tan increíble, todo, pero no me congrego en ninguna iglesia. No, sale para allá. Si estáis levitando, brujería jesuita, cualquier otra cosa, pero nada, porque el amor de Dios y los frutos de Dios se viven aquí en el rebaño, buscando a Dios y, como te digo, enfocando nuestra oración en qué es lo que Dios quiere de mí, que lleve fruto. Ahí están los frutos. Y Dios va a empezar a ponerte en circunstancias, en situaciones. Y va a irnos probando y nos va a ir... Es un entrenamiento. Es como una persona comienza a hacer un ejercicio y le colocamos una carga, después otra carga, y a medida que va avanzando, se van aumentando las cargas. No podemos colocar una cosa encima. Esa pedagogía la tiene Dios, pero yo tengo que estar inserto en el proceso. Y para eso es que estamos, ¿no es cierto? Y para eso existe la iglesia, para ayudarnos, para apoyarnos, ¿no es cierto? Y también para aprobarnos. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, ¿no es cierto? Cuando uno tenga queja contra otro y tal. De hecho, el diaconado nace porque empezó la habladuría entre las viudas griegas, ¿no es cierto? Que empezaron a ver que les repartían mejores cosas a las viudas judías. O sea, el nacimiento del diaconado no fue un nacimiento, no, es por la dureza de la gente, como nosotros, como nosotros. Eso, principalmente eso, o sea, la práctica del rebaño, la búsqueda de Dios y la práctica en el rebaño. Ya. Oscarito, ¿puedes orar tú? Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy día tú has preparado para que la recibamos, Señor, y te pedimos, como siempre, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, sea exaltado en nuestras vidas, Señor, para poder hacer